a mí lo que me gusta es compartir mi cultura, hablar de Nicaragua, lo que hacemos, cómo hablamos, lo que comemos, lo que bebemos, y traerme eso también de distintos países, de qué comen, qué beben, qué hacen. Entonces, el nómada digital prácticamente eso hace, llevar su cultura. Ahora, me gusta la idea, de mi bucket list es parte eso, de poder tener esa experiencia al menos un año de vivir en el extranjero. Me gustó la tecnología, entonces estudié ingeniería. Y mientras estaba estudiando, por cuestiones de la vida, ¿verdad? Fui ingresado al ejército de Nicaragua en el área de tecnología. Y en esta parte fue donde yo me encuentro con el desarrollo web. Alex Cuadra, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, gracias por la invitación. Vamos a presentarte, Alex. Tú eres un desarrollador web con más de 10 años de experiencia. Has trabajado en mantenimiento de sitio web con WordPress. Desarrollas o has desarrollado más de 10 temas y sus complementos también para sitios de WordPress. Pero me gustaría saber, Alex, ¿dónde fue tu inicio? ¿Cómo fue que todo esto empezó? Bueno, gracias por la pregunta, Luis. Y antes de empezar, pues agradecerte por la invitación a este podcast. Una de las cosas que a mí me encanta de trabajar en tecnología y de las comunidades tecnológicas es divulgar. Es decir, y estos espacios son excelentes para eso, para divulgar acerca de no solo de tecnología, sino que también de la salud mental a veces, de nosotros que trabajamos a veces 24 horas frente a un monitor, sentados en un escritorio. Entonces, estos espacios, digamos, ayudan también a divulgar esa información y a conocer de otros, de sus experiencias y las recomendaciones que puedan tener. Respondiendo a tu pregunta, mira, mi inicio en tecnología tal vez no es tan emocionante como otro, pero sí algo, es una historia pues que a mí me gusta contar. Y es que, por ejemplo, quien me introdujo a la tecnología fue mi papá. Mi papá, que en paz descanse, Carlos Cuadra, a él en su momento, en uno de sus trabajos, lo mandaron a estudiar ofimática. Entonces, pues llevaba libros a la casa, los leía, yo los leía con él. Y de pronto iba, casi como a la edad de 10 12 años más o menos, iba al instituto donde él estaba estudiando ofimática, y al mismo tiempo aprendía yo. Me ponía con él a hacer los ejercicios. Entonces, esto a mí me llevó, digamos, a tener más o menos un conocimiento en ofimática un poco avanzado, lo que era Excel, Access, Word. Entonces, de cierta forma, había personas que me buscaban, mira, vení, redactarme una carta o hacerme una hoja de cálculo, algo así. Y ya después de eso, bueno, estudié ingeniería, me gustó la tecnología, entonces estudié ingeniería. Y mientras estaba estudiando, por cuestiones de la vida, ¿verdad? Fui ingresado al ejército de Nicaragua en el área de tecnología. Y en esta parte fue donde yo me encuentro con el desarrollo web. Había un departamento de desarrollo de aplicación al cual no pertenecía, pero sí tenía contacto, porque de vez en cuando hacía QA o control de calidad de las aplicaciones que ellos hacían. Y de pronto con alguien me comentó que también estaba estudiando ingeniería y que estaba interesado en aprender a usar Python, aprender a usar Delphi, tecnologías que no conozco. Y yo en ese momento conocí de PHP, entonces comencé como decimos acá, a travesear PHP. Entonces, en ese interín conocí la plataforma WordPress y empecé a trabajar con ella. Ya eso fue a un poco más de años. Eh, Desde el punto de vista de la
tecnología como tal, del software WordPress, han habido, digamos, un par de personas, yo podría contar como 5 personas, que me sirvieron de inspiración para esto porque fueron como los guías que encontré yo para um, profundizar un poco en la herramienta y también en la misma comunidad, conocer la comunidad. Es decir, yo comienzo a usar WordPress como herramienta, pero no conocía la comunidad. La conozco prácticamente unos 3 4 años después, 5 perdón, años después de empezar a usar WordPress. Me doy cuenta que aquí en Nicaragua hay una comunidad de WordPress. De hecho, yo estaba empezando a organizar una pequeña comunidad en una universidad donde yo estaba dando clases con estudiantes que también les interesaba el desarrollo web. Entonces yo digo, vamos a hacer una comunidad aquí de WordPress, así como lo habían de Mozilla, de Linux y todo. Hasta que alguien me dijo, mira, hay una comunidad de WordPress aquí en Nicaragua, ¿por qué no te unís? No sabía de verdad. Entonces ahí conozco yo a estas personas, por ejemplo, te puedo hablar de ella, que sería interesante también que en algún momento las entrevistara, porque tienen mucha información y te puedo pasar los contactos. Una de ellas, Leandro Gómez, que prácticamente él es fundador de la comunidad aquí en Nicaragua. Él es fundador y CEO de Monchito. Muy probablemente lo han escuchado por ahí, dentro del ambiente de la comunidad. Él muchas cosas, digamos, técnicas, desde el punto de vista técnico, las aprendí de él. Después Daniel Gordon también, que es un desarrollador WordPress que conocí dentro de la comunidad, que fue también el que me inspiró bastante para dedicarme tiempo a esto. Y Salvador Aguilar, que también nicaragüense, que actualmente vive en México y que digamos, tiene también con mucho conocimiento en soporte técnico de WordPress y se ha dedicado a eso. Estas 3 personas son emprendedoras, ¿verdad? Por eso te decía yo de que sería interesante que las invitara. Ya, algo fuera del código también que me han servido de inspiración, Vanessa Martínez, que fue prácticamente uno de mis primeros contactos dentro de la comunidad aquí en Nicaragua, quien más me enseñó mucho de cómo funcionaba la comunidad. Y que ella es especialista en marketing, por eso decía que pues no, ya fuera del código, pero conoce mucho, digamos, de su especialidad y es una excelente profesional. Y también puedo contar aquí entre otras personas que me han inspirado en este camino, a mi esposa, de que ella desde muy pequeña ella ha hecho voluntariado, entonces, y ella lleva mucho menos tiempo que yo en la comunidad, pero al ella entrar ha hecho mucho más, diría que yo, dentro de la misma comunidad. Entonces, eh, personalmente creo de que más o menos el 90% de mi trabajo tuvo un punto de inflexión cuando ingresé a la comunidad, comencé a conocer a estas personas y es cuando he tenido más trabajo, por así decirlo. Esto de tener participación en las comunidades, entiendo yo que es gratis tu participación, pero aún así resultó en más trabajo. Así es gratis, es decir, mi tiempo prácticamente yo lo dono a la comunidad, pero esto te lleva a conocer muchas personas. Por ejemplo, mi primer trabajo remoto, por así decirlo, ya fuera de Nicaragua, fue una recomendación de Salvador, por ejemplo. Me dijo, aplica aquí, me dice, está interesante, que es una empresa donde casualmente coincidí con Jorge Díaz, que también de la comunidad de El Salvador, y digamos, pero por ejemplo, el haber dedicado ese tiempo, el que Salvador pues me vio, que hacía voluntariado y todo, me llevó lo llevó a él a darme esa recomendación, es decir, y así otros trabajos, digamos, por recomendación de otros amigos dentro de la comunidad, que me dijeron, aplica aquí, tengo este puesto para vos, o tengo inclusive, mira, ayúdame con este proyecto, cuánto tiempo tenés a la semana, etcétera, etcétera. Entonces, es decir,
Sí, al final, como una vez me decía mi esposa, Lua, que dentro de la comunidad te ayuda a montarte vos tu marca personal como profesional. No necesariamente necesitas una comunidad para montar una marca personal, pero te ayuda, es decir, es un booster, digamos, a tu carrera profesional. Ahora, en la mañana estaba viendo a alguien que yo admiro bastante. Desafortunadamente, no hay estos recursos en español, pero en inglés lo estaba viendo, ¿verdad? Para la referencia. La, lo que él decía es que todo emprendedor debería de tener una historia que decir. Tendría que ser capaz de transmitir esta información y poder mantener una conversación sobre su historia por un buen tiempo. Él estaba hablando de un podcast también. Podcasts que generalmente duran una hora o más. Pero en tu caso, ¿creerías que esto es cierto? ¿Ha sido cierto en tu caso que has podido hablar acerca de ti y como resultado ha podido mejorar tu visibilidad con tu marca en Internet? Sí, fíjate que considero que sí es cierto, se puede aplicar. De hecho, volviendo a la comparación que hacías en un inicio de, digamos, la marca de Luis Sarmiento, digamos, comparado con Coca-Cola, son, es un abismo de diferencia, pero la diferencia está en los recursos que tiene cada quien, ¿verdad? O sea, Coca-Cola tiene inmensos recursos en publicidad, eh, tiene dinero, digamos, para gastar en comprar publicidad a canales de televisión, radio, el mismo internet, pagar pautas publicitarias en redes sociales. Mientras que Luis Sarmiento tiene, pero tiene que escoger, digamos, uno, es televisión o es redes. Un ejemplo, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? Generalmente redes porque es Alguien que... gratis. Exacto. ¿Qué pasa? Esta parte, digamos, también requiere de la experiencia de los demás, es que la experiencia de los demás que tengan con vos, testimoniales, recomendaciones. Entonces, ¿qué sucede? Una de las herramientas que puede resultarnos a nosotros como profesionales para construir esto no solo es el portafolio, no solo es cuántos trabajos has hecho con una empresa, sino que también cómo divulgar vos lo que sabes. Una charla en la comunidad Drupal, por ejemplo, comunidad WordPress, comunidad de e-commerce. Hay tantas comunidades hoy en día. O como también una TED Talk, ¿verdad? O simplemente una participación en algún tipo, en otro podcast. Entonces, esta herramienta a vos como freelancer o como persona, digamos, que está iniciando en el mundo del desarrollo o del mundo digital, por así decirlo, estas herramientas te van a ayudar mucho en insertarte en ese mundo y darte a conocer. Porque hoy en día nosotros consumimos todo lo digital, es decir, estamos consumiendo eh, un, un podcast a través de YouTube, a través de Spotify, a través de cualquier otra plataforma que exista, y más que ver la televisión o escuchar la radio. Entonces, y estamos consumiendo de gente, por ejemplo, que tiene que ver con nuestro entorno. Yo, a veces, pues obviamente el algoritmo de YouTube siempre me muestra a distintos tipos de creadores de contenido. Twitch también, digamos, veo mucho Twitch, no de la parte de los juegos, sino que la parte de desarrollo. Y me muestra muchos creadores de contenido que, digamos, cuando escucho sus historias personales, digo, pero ellos empezaron igual que yo, digo yo. Es decir, entonces si ellos tienen Es esas que gente herramientas, también conecta las con puedo utilizar. gente. Exacto. En resumen, eso es. Digamos, la gente te va a ayudar a conectarte con la gente. Por eso es bueno animar siempre a los emprendedores digitales, especialmente a los que tienen productos que son entregables de manera digital, a que puedan animarse a aparecer en cámara, aunque Así no es. seamos los mejores. Vea, uno no puede, no tiene que ser el más bonito para aparecer,
no tiene que tener la mejor dicción o la mejor elocuencia para poder estar aquí. Sencillamente es el hecho de percibir y entender que aparecer en Internet te va a permitir conectar mejor con las personas. Ahora, regresando a Exacto. tu mundo de WordPress, Alex, has trabajado bastante en WordPress. Quisiera que me comentaras qué es lo que más te gusta de trabajar en esta plataforma. Lo que más me ha gustado de trabajar con WordPress es lo fácil que es. Es decir, lo fácil que es entenderla, cómo usarlo. Al principio, alguien que no tiene mucho que ver con tecnología viene y hace un par de cosas y ya conoce WordPress. Ya hace una web, digamos, hay tantas herramientas, plugins, temas que te permiten hacer un sitio web en cosa de horas. También desde el punto de vista de desarrollo es muy sencillo, digamos, desarrollar en WordPress. Yo lo veo así, hay muchos niveles. Está el nivel en que creas un tema, por ejemplo, un plugin con un par de líneas de código, y está el nivel en que va más allá de crear un tema muy avanzado que te permita hacer miles de cosas y que, qué sé yo, decida o venderlo o abrirlo a open source y de regalarlo al mundo, ¿verdad? Entonces, cual sea tu nivel, vos puedes hacer WordPress. Pero también algo que me ha gustado de trabajar con WordPress es su comunidad. Es decir, WordPress como tal es mantenido por la comunidad. Todo lo que es el código, al ser open source, hay desarrolladores que donan el tiempo o alguna empresa les patrocina ese tiempo que ellos dan y que ellos hacen en la plataforma. Es decir, la transformación de WordPress desde la versión 3 con la cual yo empecé a la actual, que es la 6.5, es inmensa. Es decir, antes, me voy a meter a temas un poco más técnicos, pero antes nosotros para poder estructurar una página necesitábamos utilizar un editor de texto que ahora le conocen como clásico. En aquel tiempo se le decíamos WYSIWYG. Y este editor de texto era eso, pues un editor donde metías texto, metía markup, HTML inclusive si querías. Y era muy complicado, digamos, para alguien que no conoce de tecnología hacerlo. De ahí nacen plugins como Page Builder, como Divi, Elementor, que todos ellos son o amados o odiados. No hay un punto intermedio. Y, pero aparece, digamos, la transformación de WordPress al editor que está actualmente. Es decir, y este editor vuelve más fácil la herramienta para el que no está habituado a la tecnología. Entonces, verdaderamente, digamos, esa evolución de la herramienta es lo que a mí me ha gustado de trabajar con ella. Siempre hay algo nuevo, siempre hay, digamos, un nuevo plugin que te permita hacer algunas cosas. La documentación como tal está muy buena, es decir, está muy bien definida, descrita. Hay cosas, miles de cosas por mejorar, pero al ser open source, al estar todo detrás de una comunidad, creo que lo hace más valioso, ¿sí? Desde un punto de vista. Para la gente que no es tan tech savvy, ¿qué es open source? Ok, open source, así diciéndolo en términos generales, es un software o un programa en cual el código es de dominio público. Es decir, cualquiera puede tomar ese código, modificarlo y distribuirlo. Em, por ejemplo, el código de WordPress como tal está en GitHub. Vos puedes ir a GitHub, buscar WordPress y está, vos lo puedes descargar y si querés vos puedes crear tu propio WordPress. Em, pero conlleva, digamos, a muchas limitantes. Diferente del código propietario, que es aquel código que no es público, es decir, está en la herramienta y nadie sabe qué tecnología hay detrás de ella, solamente lo ocupan. Y el open source no, el open source al tener algo que se llama API, que te permite comunicar tus propias herramientas con este software, vos podés crear muchas más cosas como plugins o temas como tal. Entonces, open source hay un sinnúmero de ejemplos
no solo WordPress, por ejemplo, Joomla, que es otro CMS, es open source. Drupal también es open source. El mismo Linux. Normalmente el Linux es conocido, ¿verdad? Por todo el mundo que es el software open source más popular que existe. Ya, pero hay muchos más. Y su código es público, es decir, y como un ejemplo, volviendo al ejemplo de Linux, vos ves que hay muchos tipos de Linux, hay muchas distribuciones, que el Ubuntu, que Fedora, que Red Hat, que Arch Linux, entonces todo eso son, digamos, distribuciones de gente que vino y agarró el código núcleo de Linux y hizo su propia distribución de Linux. Y cuando dices que se ha vuelto más fácil, digamos, si yo fuera alguien nuevo y tú me tuvieras que enseñar solamente a manejar y en maquetar mi página, ¿qué es lo fácil que yo encontraría? Por ejemplo, que ahora vos puedes agarrar de un Word, por ejemplo, un texto, y lo copias y lo pegas al editor el editor de página, editor de texto, perdón, que tiene WordPress, y prácticamente el texto se va a venir íntegro, es decir, con el mismo estilo, el mismo tipo de letra, si son negritas, si son cursivas, si están subrayadas, todo eso se va a venir así. Anteriormente era más complicado, es decir, a veces, en ocasiones, eh, habían cosas que tendrías vos que modificarlas después de que no te trajo el tipo en la negrita, entonces irte a todos los textos de negrita. Algunos textos eran headings, entonces tenés que ir al heading, a convertirlo a heading y todos. Ahora no, ahora ya solo con copiar y pegar desde un Word ya lo tenés listo. Ya los cambios o reparaciones son mínimas. Es como que quisiera yo manejar, digamos, un Google Doc y pasar el texto a Microsoft Word, así de fácil. Así de fácil. Exacto. Y pensando en tus desafíos, Alex, ¿recuerdas tú algún tipo de desafío que hayas encontrado que haya sido algo memorable, algo que te haya costado descifrar? Mucho, digamos, por ejemplo, uno de los grandes desafíos, digamos, es con los clientes, saber lo que el cliente quiere. Ese es el principal y el más, con el cual todo aquel que se quiera dedicar a freelance va a tener que lidiar toda la vida. Es decir, hay muchos tipos de clientes. Digamos, no me quiero desviar mucho de la pregunta, pero sí quiero mencionar esto, de que hay un chiste, digamos, con esto de la boga de la inteligencia artificial, de que la gente ahora quiere de simplemente decirle que las características de un sitio a una herramienta de inteligencia artificial y ya la inteligencia artificial te lo crea. Entonces hay un chiste que dice, ok, eso lo va a poder, la inteligencia artificial va a poder ser manejada y por desarrolladores, también ingenieros, pero un cliente que no quiere, no sabe lo que quiere en su sitio, no va a poder, digamos, suplantar un desarrollador con inteligencia artificial. En cierta forma es muy cierto. Entonces, uno de estos desafíos es esto, digamos, encontrar lo que el cliente quiere, no solo porque a veces es una cuestión de vos entender al cliente y proponer, digamos, lo que debería ser una buena solución para ello. Por eso es que a medida que me he desarrollado profesionalmente, he encontrado diferentes herramientas, eh, no herramientas técnicas, sino que herramientas que en su momento me enseñaron en la universidad, pero nunca implementé, como es en la entrevista con el cliente para ver, digamos, qué es lo que esta persona necesita. Porque puede querer una cosa, puede necesitar otra y puede permitirse otra, porque también estamos hablando de términos de presupuesto. Entonces, algo que siempre ha sido, digamos, un desafío para cualquier freelance es cazar es cazar lo que es el presupuesto, lo que el cliente necesita y lo que él quiere. Entonces, muchas de estas, han pasado los años, a medida que han pasado los años, he aprendido, digamos, a lidiar con esto. También, por ejemplo, eh, algo que la gente
o algunos clientes, digamos, a veces no entienden, digamos, pero es ya tu obligación explicarles un poco. A veces te quieren la explicación, a veces no la quieren. Entender, digamos, cómo funcionan las plataformas, cómo funciona el Internet, cómo funciona la web como tal. Porque, por ejemplo, he encontrado, digamos, personas que quieren hacer o me hacen estas preguntas. Por ejemplo, ¿se puede hacer un Uber con WordPress? ¿O se puede hacer un Airbnb con WordPress? Entonces, yo a veces, yo siempre a veces les digo, sí se puede, pero ya no sería WordPress. Es decir, la tecnología te permite, la programación te permite muchas cosas. Vos podés desarrollar muchas cosas con distintos lenguajes, pero no todos van a funcionar de la manera que querés. Por ejemplo, las herramientas que mencioné anteriormente gastan una cantidad millonaria en servidores, en load balancers, en DNS, todo eso. Entonces, mientras si vos tenés un presupuesto pequeño, no vas a querer gastar eso, solo quieres gastar el hosting, y el hosting compartido y el dominio en Namecheap. Entonces, no basta, pues se necesita muchas más cosas. Y es lo que, digamos, ahí es donde el desarrollador o el freelance entra no como un simple programador, sino como un consejero, como un asesor en el cual le va a decir, mira, podés desarrollar este proyecto en tantas etapas, con tales herramientas, con tal presupuesto, pero tal vez, inclusive, yo a veces lo digo, no es WordPress lo que vos necesitas. Necesitas otro tipo de plataforma, otro tipo de un framework en sí de desarrollo, en cual querés un backend y otro framework para crear un frontend y puedas desarrollar tu herramienta multiplataforma. A veces no es WordPress lo que necesitas. Entonces, ese es el mayor desafío. Alcanzo Tratar a de... percibir que un freelancer, un emprendedor digital, debería de adquirir muchas habilidades, no solamente la parte técnica. ¿Podrías tú enumerar así a grosso modo, aquí on the spot, como diríamos, cuáles son estas habilidades que un freelancer debería de tener para poder mejorar o incrementar las posibilidades de adquirir un trabajo o un proyecto? Sí, la mayoría son los famosos soft skills de toda la vida que conocemos, que es la habilidad de comunicación, que es una muy importante. Otra, el manejo del tiempo. Y otra también, ya, que ya ese no es soft skill, sino que es hard skill, es como yo considero que deberían los que se dedican al freelance de considerar hacer una especie de curso o training pequeño sobre manejo de budget o cómo administrar un budget. Porque no es solo cosa antes yo recuerdo cuando estaba en la universidad, que los profesores hablaran de este software vale $5 por cada línea de código, por decirte algo. Entonces vos decís, yo cobro por línea de código, pero líneas de código son muchas hoy en día. Otros prefieren, digamos, ya hoy en día, pasándonos a los tiempos actuales, a cobrar este, por proyecto, es decir, voy a cobrar $1,000 por proyecto. Otros prefieren hacerlo por hora, que también el por hora es un approach muy dado en la parte de soporte. Pero el de proyecto, digamos, también funciona. Es decir, todo es saber manejar, y lo digo así como fuera fácil, todo es saber manejar, digamos, o sea, cuánto esfuerzo, cuánto dinero voy a invertir en ejecutar ese proyecto. Ya Y ese dinero no proveedor. solamente tiene que ver con el dinero que pagas de las Exacto. herramientas, no solamente tiene que ver con el dinero que pagas por tu computadora, por el internet. Por ejemplo, yo una vez fui a un curso de electricista y el electricista nos enseñó hasta cobrar por el pedacito de cinta negra que se usa, Ujú. Exacto. por ese pedacito para poder incluirlo en el budget. Este Exacto. budget del que estamos pensando también incluye tu tiempo Así o es. los gastos más bien que tu familia necesita cubrir en el mes. Vos lo divides en ese tiempo
y seguramente vamos a querer sacar un poquito más de ganancia. Exacto. De hecho, ese es muy la parte de que hay que pensar bien. Por ejemplo, cuánto vas a cobrar por hora, si quieres el approach por hora, o cuánto vas a comprar por proyecto. Tenés que pensar el esfuerzo en que voy a hacer, la luz que gastas. Por ejemplo, si ya sos ya alguien más pro y tantos proyectos que he hecho te ha permitido inclusive ya instalar aire acondicionado en tu casa, tener algo más especial, muchas herramientas de mejora. Entonces ya te lleva, digamos, a cobrar un poco más. Ahora, hay que entender de que si vos sabes lo que vales, entonces podés cobrar en cuanto a eso. Eh, También tienes que ver, digamos, el cliente o los clientes buscan mucho también la velocidad, es decir, cuánto tiempo te vas a llevar en realizar ese proyecto. Y aquí es donde tiene que ver la velocidad, no necesariamente es qué tanto rápido escribís código o qué tan rápido puedes crear una página y todo ya. Y estás con un cronómetro ahí, 10 segundos, ya hice una página. No, tiene que ver la comunicación que vos tengas con el cliente. De decirle, mira, el proyecto va así, están estos challenges que tenemos, estos blockers, y y podemos solventarlo de esto y esto y esto, pero necesito tanto tiempo, necesito estos recursos. Entonces, ese es porque el cliente solo, cuando vos le das una fecha, te espera que en esa fecha ya esté todo. Pero ¿qué pasa? En el interín no nos comunicamos con él para expresarle todos los blockers que hay. Entonces, ahí es donde tenemos serios problemas. Y a la hora de presentar el estimado o um, el presupuesto, ¿cómo lo harías tú, Alex? ¿Es algo que solo presentas el valor del costo de lo que te va a costar el proyecto o pones algunos términos adicionales también? Bueno, la última vez que hice freelance, ¿verdad? Sí, hice algunos términos adicionales, como el hecho de que el cliente tenía que proveer un diseño de cómo quería que fuera la herramienta. Porque también ese es otro punto. A veces hacemos cosas que funcionan, pero no son usables. Es decir, un sitio con muchas animaciones funciona, es bonito, es increíble, pero no es usable para todo el mundo. Es usable para algunas personas y es usable para personas con problemas de accesibilidad. Dicho esto, digamos, yo siempre recomiendo, por ejemplo, que si el cliente pues busque o si quiere, pues le puedo recomendar a un diseñador que sepa de UX UI, o sea, de UI para experiencia de usuario. Entonces, todos estos términos dentro de cuando hacemos proforma, cuando hacemos cotizaciones, las vamos metiendo ahí, le vamos diciendo, esto es lo que va a costar el proyecto porque estamos cobrando tanto por hora, vamos a dilatarnos esto, pero la parte adicional es esta. Por ejemplo, en la parte de WordPress, WordPress no es buen que entregas el sitio y ya está listo. Entregas el sitio y luego vení y viene un proceso de mantenimiento porque necesitas actualizar temas, plugins e inclusive el mismo core de WordPress. Entonces yo suelo, por ejemplo, decirle a las personas que quieren que le ayude con ese tipo de cosas, de que podemos, después del proyecto, terminar el sitio, que sé yo, puede durar 3 a 6 meses, de 3 a 6 meses, dependiendo de lo que quiera. Y luego viene un pago de mantenimiento por suscripción, puede ser. Lo que te pagan una suscripción mensual de una cantidad X de dinero porque vos le mantengas el sitio. Y mantenimiento no solo puede ser que le vean fácil de solo venir a hacer clic y actualizar, pero en realidad es mucho más que eso, o sea, es actualizar y ver que el sitio no se quiebre. Porque, por ejemplo, eso sucede mucho cuando son temas y plugin custom, que no lo actualizamos, no nos metemos en mejorar el código
y cuando hay actualizaciones de WordPress quiebra el sitio porque no nos metimos a mejorar el código de tanto el tema del plugin. Entonces, todo eso es mantenimiento. Entonces, después de que, por ejemplo, si a alguien que vaya a escuchar este podcast le interesa dedicarse a desarrollar webs, sea con cual sea la tecnología, él va a poder cobrar, digamos, un fee o una cantidad de dinero por el proyecto, ya sea por hora o una cantidad fija, pero después tiene que considerar cuánto va a cobrar por el mantenimiento o si dentro del contrato de trabajo ellos le van a estipular de que de que dentro de todo lo que le están cobrando viene el mantenimiento a perpetuidad, lo cual no creo, ¿verdad? Es muy difícil. Pero sí puede ser, digamos, que establezcan, ok, yo te entrego el sitio y después, mes a mes, vamos a hacer un contrato de mantenimiento por X cantidad de dinero o yo te recomiendo este servicio de alguien más que conozco que te puede dar ese servicio de mantenimiento. Entonces, porque también está el tema de la seguridad, otro tema muy delicado. Todo eso, digamos, tenés que incluirlo, ya sea cuando desarrollas tu proforma o tu propuesta de proyecto. O sea, hay varias cosas a considerar. No hay que quedarse solo en que te hago el sitio, aquí está, toma, sino que después viene el tema de darle un mantenimiento, lo que conocemos en ingeniería como el ciclo de vida del software. Entonces, ¿Y qué, sí, qué niveles de acceso pedirías tú para este proyecto? Digamos que tú me construyes, o más bien yo vengo y tengo la iniciativa de crear una página web. ¿Qué niveles de acceso me pedirías tú a mí? Te voy a poner tres o dos. Sí, tres, porque creo que tú manejas los otros. Está el hecho de crear un custom theme, un tema custom, el hecho de crear un plugin o el hecho de crear contenido para el sitio web. ¿Qué accesos pedirías para cada uno? del team y del plugin sería un acceso de administrador al final. Para, pero no solo del sitio como tal. Por ejemplo, dependiendo del proyecto, nosotros podríamos implementar inclusive un pipeline en el que cual automaticemos muchos procesos de desplegamiento, para desplegar el plugin al servidor. Entonces, inclusive al servidor, al hosting que tienen contratado, tendríamos que tener acceso tanto al tema como al plugin. Para el contenido, no necesariamente, porque para el contenido podría ser nada más un acceso de segundo nivel de editor. En el caso que estemos utilizando algún plugin de construcción, algunos plugins crean sus propios roles. Por ejemplo, Elementor crea su propio rol, WooCommerce también. Entonces, a esos niveles, digamos, de creación de contenido, puede ser que solo necesites el de editor. Como te digo, depende de realmente del escenario. Pero en el caso de si es desarrollo custom, sí tendríamos que tener o pedir un acceso de administrador. ¿Te has topado Obviamente, alguna vez con algún cliente que ha tenido temor de darte ese tipo de acceso? fíjate que no, porque yo le explico, digamos, para hacer ese tipo de cosas necesito este tipo de acceso, si no, no puedo hacerlo. Obviamente, sí me he topado con las personas que me hacen un contrato de confidencialidad, ahí sí, para no, para blindar pues legalmente el acceso, que me comprometo yo, digamos, con no exponer, digamos, ningún tipo de información. Eh, Obviamente, digamos, también tiene que ver con la ética. Y es uno de esas habilidades soft que no es soft en realidad, que los freelance deben de practicar y es la ética profesional. O sea, es muy necesaria.
Si es, te pregunto esto porque algunos han de sentir que quizás te están dejando entrar como a la casa de ellos y algunos quisieran tener Ujú. seguridad de que no les vaya a pasar nada a su bebé, ¿verdad? Sí. Por cuestiones de seguridad. Ahora, cambiemos un poquito el tema y vayámonos al equilibrio trabajo y vida personal. ¿Cómo has podido mantener tu equilibrio en tu vida profesional y tu vida personal, Alex? Eh, bueno, es interesante porque al principio hablábamos de que es complicado, ¿verdad? Tener una vida sana cuando estás demasiadas horas al frente de una computadora, en un teclado, sentado en una silla. De hecho, es muy contraproducente para muchos, de todo el tipo de, ya sea salud física, salud psicológica. Por ende, digamos, siempre se buscan estrategias. En mi caso muy personal, he buscado muchas estrategias de, para esto. Por ejemplo, con mi esposa, ella es una persona que le gusta mucho viajar. Entonces, de vez en cuando tratamos de salir de la casa y buscar algún lugar donde ir. El problema es que siempre veo, digamos, el problema, digamos, tomar el carro, manejar, a veces a mí me estresa, sobre todo con el tráfico. Pero buscamos otra estrategia. Hubo un año que estuvimos tratando de hacer yoga, ¿verdad? Hemos hecho mucho ejercicio. Esto desde el punto de vista de salud. Desde el punto de vista personal, es decir, la familia, yo no recomiendo a nadie aislarse, sobre todo por la parte de la salud mental. Creo que siempre hay que tener una comunicación con la familia. Eh, por ejemplo, una estrategia que nosotros hemos tomado es en ciertos momentos no hablar de trabajo. Es decir, por ejemplo, mi esposa y yo trabajamos en la misma empresa, ¿verdad? Eh, y no hablamos de la empresa, o sea, dedicamos tiempo cuando andamos caminando, en el almuerzo, desayuno, cuando vamos en el carro, a no hablar de la empresa, es decir, tocar temas fuera de ello. Porque si sucede de que comenzás, por ejemplo, digamos que vengas del trabajo y comenzás, a menos que sea algo que necesitas compartir pues con tus seres queridos, entonces muy probablemente tu trabajo vaya a tomar el protagonismo de tu vida. Y creo yo que no es lo ideal. Siento que de cierta forma darle el protagonismo de tu vida a todo lo que es tu trabajo puede ser contraproducente. Ahora, sucede otra cosa, puede haber otro escenario. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, como te decía yo, divulgar, dar charlas, dar presentaciones, pero es más que todo una estrategia de aprendizaje porque cuando yo empecé a dar charlas en la comunidad de WordPress, al menos aquí en Managua, eran cosas que yo estaba aprendiendo y digo, las quiero compartir porque tal vez voy a encontrarme con otra persona que le guste este tema y vamos a compartir, mira, ¿qué te pareció esto que hice? ¿Te gusta? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y así. Pero el trabajo de sí que vos te dedicas, por ejemplo, te tiene que gustar. Si alguien que se está dedicando al desarrollo web como freelance, no le gusta el desarrollo web, muy difícilmente va a tener tranquilidad, digamos, muy difícilmente lo va a hacer con gusto. Entonces, en sí te tiene que gustar, es decir, tenés que agarrar el gusto a esto, tenés que agarrar el gusto a sentarte horas y ver cómo solucionar un problema. Pero sí, no tiene por qué ser el protagonista como tal de tu vida diaria, digamos, tenés otras cosas, si tenés familia, tu hijo, si estás casado, tu esposa, si tenés casa o acabas de comprar tu casa, la casa, a ver, cuando uno tiene una casa nueva, empieza a ver qué le pongo aquí, a dónde muevo esto, y a veces no quieren ni tocarla, no, todo va a quedar así, no quiero ni un rayón aquí, que no haya ni un spot en ningún lado. Pero tiene que ver con eso, con que vos te plantees estrategias de no dejar que el trabajo sea el protagonista y
y vivir la vida como tal, es decir, salir a conocer, viajar, conocer otras personas de otras profesiones. De hecho, aprendes muchas de otras personas. Y también divulgar, es decir, lo que sabes, enseñarlo y vas a ver que le vas a hallar gusto también al trabajo y vas a poder encontrar un equilibrio. Pienso yo, personalmente, creo que esa puede ser una buena estrategia. ¿Y qué te motiva a ti a seguir adelante, a seguir aprendiendo? Porque esto de estar confinado, ¿verdad? No cualquiera lo entiende. Eso es un confinamiento en el que te mantienes. ¿Cómo mantienes tu productividad alta? ¿Cómo mantienes tu motivación? Principalmente porque son objetivos que me he planteado en la vida, es decir, tengo un bucket list preciso en el cual hay cosas que quiero hacer. Hay unas cosas que ya las cumplí, otras cosas están en progreso y mucho tiene que ver con el trabajo que hago. Entonces, parte de eso me motiva mucho, digamos, hay un proyecto al cual quiero entrarle en un par de años y para eso pues necesito aprender muchas cosas más que estoy actualmente aprendiendo. Hay cosas que ya cumplí, digamos, y que me los permitió el día a día. Por ejemplo, yo tenía un sueño de conocer Irlanda, digamos, ya, y por el trabajo, pues, no es que del trabajo me mandaron allá, sino que en algunos ahorros que fuimos a tomar vacaciones allí, entonces cumplí ese ítem del bucket list, por así decirlo, pero fue porque me animó el trabajo. Porque muchos solemos decir que es la parte otra, volviendo a lo de el equilibrio del trabajo y la vida personal, mucho, y eso lo he visto en memes, en redes sociales, pero son cosas que la gente verdaderamente piensa, que es de que a mí lo que me motiva el trabajo es, dice, no morirme de hambre. O a mí me motiva a trabajar las deudas que tengo, la tarjeta de crédito, el préstamo del banco. Pero en realidad eso no debe ser, en realidad no debe ser el motivo de la motivación, sino que debería ser, es una herramienta. Obviamente de que para lograr tus objetivos de la vida tenés que trabajar, tenés que meterle a Alex, la ¿y qué duro pensás trabajo. tú acerca de los nómadas digitales? Ahora que hablaste de Eh, ir y viajar que pudiste viajar a Irlanda, se me vino a la mente esto de los nómadas digitales. ¿Qué piensas tú acerca de ellos? Fíjate que es O de ese increíble. estilo de vida, ¿verdad? Mira, es un estilo de vida muy bonito, por así decirlo, siempre y cuando te lo permita el lugar donde vayas. Eh, a mí me gusta, como te digo, viajar y conocer cultura. Casi siempre donde voy, donde he podido viajar, yo he participado en, en trek work internacionales, entonces cada vez que voy, a mí lo que me gusta es compartir mi cultura, hablar de Nicaragua, lo que conoce, lo que hacemos, cómo hablamos, lo que comemos, lo que bebemos, y traerme eso también de distintos países, de qué comen, qué beben, qué hacen. Entonces, el nómada digital prácticamente eso hace, llevar su cultura. Ahora, me gusta la idea, de mi bucket list es parte, eso, de poder tener esa experiencia al menos un año de vivir en el extranjero y, y poder trabajar desde ahí, digamos, en estos viajes que he hecho, que hice con mi esposa a finales del año pasado, inicios de pudimos tener esa experiencia de trabajar. Fue algo complicado por el horario, porque, ¿sabes? El horario, ¿Y ya trabajamos en tenías el time hijos zone de cuando viajaste? Latinoamérica. No, no, todavía no tenemos hijos. Entonces, y era complicado por el horario, las reuniones, a veces me ponían reuniones a las 5 de la tarde, hora de Latinoamérica, y allá eran las 12 de la noche, algo así. Entonces, esa parte es bastante, es un reto, en realidad, es algo que teníamos que sobrellevar, pero es muy, o sea, yo a cualquier joven, digamos, que pueda, que tenga la posibilidad de hacer
nomadismo digital, que lo haga. Es una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, porque aparte de conocer otras formas de trabajo, de conocer otras culturas corporativas, poder vos llevar también tu idea, lo que te ha funcionado. Digamos, dar a conocer tu cultura corporativa o tu cultura personal de trabajo. Es muy interesante y yo se lo recomiendo a cualquiera que lo quiera hacer, que lo haga, eh, porque aprendes mucho. Es decir, y te lleva inclusive lo mismo. Llegas a aprender cómo otros manejan sus marcas personales en otros lugares. Lo cual te lleva a seguir creciendo, ¿verdad? Es lo mismo Exacto, de hacer el networking, otra manera más de hacer el networking. exacto. ¿Qué tal si nos contás un poquito más acerca de este proyecto de Children's Miracle Network? Sí, CMNH como tal es un cliente de la empresa para la cual trabajo, que es Nicasource. Pero ya llevo, digamos, casi 4 años, no, sí, 4 años contribuyendo a este cliente. Ellos más que todo se dedican a hacer fundraising para proveerle dinero y herramientas, equipo a hospitales, a una red de hospitales de niños en Estados Unidos. Entonces, y ellos tienen una gran cantidad de aplicaciones, de distintos tipos de tecnología, que es lo que hablábamos. O sea, por eso yo no me caso, digamos, con una tecnología. No le recomiendo a todo el mundo usar solo esta tecnología o otra. Pero estas tecnologías han sido múltiples, entre ellas WordPress, que es por la razón por la que yo colaboro con esa organización. Em, y ellos, por ejemplo, tienen una gran cultura basada, su motivación principal es ayudar a los niños en Estados Unidos. Es decir, su lema, su estandarte es for the kids, como tal, o sea, por los niños. Y pero al tener ellos múltiples tecnologías en las cuales trabajan, me ha ayudado a mí a aprender otras tecnologías fuera, por ejemplo, de PHP y WordPress, como tal. Ya a un nivel más avanzado JavaScript. De hecho, estuve buen tiempo haciendo QA, control de calidad, pero no un QA desde el punto de vista manual, visual, sino que automatizado, creando ya sea pruebas automatizadas para verificar que las aplicaciones se estén ejecutando de forma correcta. Y al ser de múltiples tecnologías, digamos, cada aplicación es un reto distinto, cada aplicación era, digamos, a lo cual se le tenía que dedicar mucho tiempo haciendo este control de calidad. Entonces, para mí ha sido, digamos, la experiencia más enriquecedora desde el punto de vista profesional. Me ha ayudado a conocer, como te decía, la cultura, por ejemplo, de trabajo específicamente de esa organización, que es una cultura muy, muy buena, o sea, promueve también lo que es la salud mental y a la vez dentro de la empresa, pues la cual mi, mi, mi con la cual trabajo, Nicasur, tiene, pues es un espejo de esa misma cultura que he visto con Siemens, digamos. Eh, Muchos de nosotros hemos implementado esos procesos que en Siemens tienen en nuestro ambiente, digamos, local y también inclusive en otros proyectos, podría decirlo así. O sea, hemos visto cómo se maneja ahí, entonces lo hemos tratado de mejorar nuestros procesos inspirado en eso otro. Entonces sí, yo diría de que ha sido muy enriquecedora, muy, muy valiosa para mí. He aprendido mucho, me ha ayudado como te decía, no necesariamente ya dentro del punto de vista de networking ni marca personal, sino que dentro del punto de vista de desarrollo profesional y abrir un poco mi abanico eh, de, de habilidades duras dentro de la programación. Porque a veces uno se vuelve con una tecnología muy cerrado, es decir, no solo, por ejemplo, yo empecé con Joomla, que es un CMS
Se sigue usando, digamos, pero no se sigue usando tanto. Tal vez el 1% de las web hechas con CMS están hechas en Joomla. Después probé un poco Drupal, estuve trabajando con Drupal. Ese otro creo que el Drupal tiene nada más el 3%. Ya después cuando WordPress me di cuenta, el 40 y tantos por ciento de la web está hecha en WordPress. Casi en un momento cuando comienzo a usar WordPress, yo era cerrado, todo WordPress, ¿no? Es que WordPress es el mejor. WordPress es lo único que puedo usar. WordPress aquí, WordPress allá. Entonces, pero y mis dos primeros trabajos eran englobados simplemente en WordPress. Mis dos primeros trabajos ya remotos fuera de Nicaragua. Pero ya, ¿Hay digamos, ¿Hay algún proyecto por el cual estés particularmente orgulloso? eh, sí, no te puedo dar muchos detalles, porque es ya, como te decía, por cuestión de confidencialidad. No des Eh, nombres, sí, pero ok. dinos qué fue lo que lograste. Sí, por así decirlo, lo que se quería lograr con eso, precisamente no te lo podía dar WordPress nativo, de forma nativa. Entonces, tuvimos que implementar, cuando hablo de tuvimos, ¿verdad? Siempre hablo en plural porque con este cliente, digamos, trabajamos en equipo, en realidad, digamos, no es que cada quien haga una sola cosa, sino que trabajamos mucho en equipo, entonces nos ayudamos. Entonces, en este caso, nosotros tuvimos que implementar, por ejemplo, un plugin que se tenía que conectar con diferentes recursos de, de datos y actualizarlo, migrarlo de la forma en que estaba a la forma nueva nos llevó bastante tiempo. Entonces, eh, desarrollar pues ese plugin llevó mucho tiempo de desarrollo, de prueba. Entonces, y como equipo pues nos sentimos orgullosos de eso. Ya, y es un sitio muy grande. De hecho, casi siempre estamos luchando por mantenerlo siempre corriendo y que no haya problemas de bugs o de problemas de crash. Entonces, siempre es un sitio que hemos estado día a día pues manteniendo y que ese logro pues de haber implementado ese framework dentro de WordPress pues es algo que es casi inédito porque no le he visto tanto. Ya Se, se ha dado, pero se no lo he escucha visto como tanto. un gran proyecto, algo Sí, bien complejo. no es tan complejo, pero sí lo que nos costó hacerlo. eh, Al final, ahora lo veo no complejo, ¿verdad? Pero como nos costó hacerlo, nos llevó su tiempo, entonces yo digo, pues, mi bebé, pues, es algo que le dejo de legado. Mirando hacia el futuro, Alex, las tecnologías van cambiando. Ahora tenemos la inteligencia artificial. ¿Hay alguna tendencia que tú sientas o que tú sugerirías que tomemos en cuenta para integrar en nuestro trabajo? Primero, no casarse con una sola tecnología, no creer de que solo, digamos, JavaScript o solo PHP o solo Laravel son tecnologías que son las mejores o no creer, digamos, que una va a matar a la otra o que va a morir. No, lo digo por el meme de que hay desde el 2010, creo yo, desde que PHP va a morir. Ya siempre, cada vez que sale una tecnología nueva, dicen, esta es la que va a meter a PHP. Pero en realidad, digamos, no es el caso en sí. No hay que casarse así con tecnologías porque siempre cada una puede ser inspiración de la otra. Puede ser. También, digamos, yo lo que recomendaría es no tenerle miedo a utilizar en el día a día la inteligencia artificial. La inteligencia artificial viene a ser una herramienta muy útil, sobre todo para la documentación, cuando uno se está documentando, cuando uno está aprendiendo. Lo que sí es que la inteligencia artificial hay que tomarla como lo que es una herramienta.
no es tu asesor, no es quien te va a hacer el trabajo, no es el que te va a sustituir también, ¿verdad? Simplemente es eso, es una herramienta. ¿Cómo utilizamos, por ejemplo, la inteligencia artificial como desarrolladores? A veces cuando queremos refactorizar algún tipo de código. De hecho, cuando salió Copilot, para el que no sepa qué es Copilot, Copilot es un plugin que nos permite a nosotros autocompletar código en un editor de código. Y cuando salió se escuchó también eso de que este es el que va a matar a los programadores. No sé por qué hay algunos que están empecinados en desaparecer a los programadores. Pero sí, se decía pues en ese momento, pero no, en realidad yo lo utilizo en mi día a día. Es decir, cuando estoy escribiendo código, de pronto Copilot me muestra una propuesta y en realidad esa propuesta está buena, pero no me va a hacer lo que yo quiero que haga. Pero la puedo tomar como ejemplo y ahí me ahorré tal vez unos 15 minutos en crear esa función. Podemos verlo, digamos, ChatGPT, digamos que es el otro herramienta que está en boga. Nos ha servido, por ejemplo, para refactorizar a veces algunas cosas. No siempre, te digo, es buena, siempre, por eso es que en los próximos 10 años el desarrollador no va a desaparecer al menos, no sé, dentro de 10 años más, pero en los próximos 10 años no, porque cuando utilizamos ChatGPT para refactorizar código, la misión que tenemos en ese momento es verificar que ese código esté bien escrito. Probablemente nos va a llevar más tiempo del cual hayamos invertido escribiéndolo, pero ya podemos implementar nosotros una estrategia para sacar el código de ahí y meterlo en nuestro programa. No es, no es lo, no es como te decía el estándar como tal, no siempre se hace, a veces se hace más que todo cuando no hay tiempo, cuando necesitas ahorrar un poco de cosas. Hay una charla que dio Leandro Gómez para que haga WordPress en español, en la cual él hablaba de su experiencia desarrollando un plugin de WordPress utilizando inteligencia artificial. Y yo le pregunté, digamos, que cuánto tiempo había ahorrado. Y él nos dijo, pues no me ahorré tiempo porque en realidad, como era algo experimental, más bien haciendo consultas, viendo esto, probando, fue que llegamos a, la, a, la, a desarrollar ese plugin. Entonces, verdaderamente, digamos, probablemente si él lo vuelve a hacer, si desarrolla otro plugin parecido con inteligencia artificial, se va a llevar menos tiempo. Pero está esa referencia, digamos, si alguien quiere saber cómo es desarrollar un plugin con inteligencia artificial, se puede ir a WordPress TV, que ahí está colgada esa charla. Entonces, más que todo, si querés, digamos, herramientas nuevas para el desarrollo, pienso yo que una de esas es esa, la inteligencia artificial, y no hay que tenerle miedo como tal, digamos, a utilizarla como herramienta, ¿verdad? No como algo que quieras vos que te haga el trabajo. Para alguien que esté empezando la carrera de programador, ¿qué le recomendarías tú para cortar? ¿Hay algún tipo de error que se ve bien frecuente que se podrían evitar, por ejemplo? Sí, uno de los errores frecuentes es, por ejemplo, no leer la documentación. Digamos, cada tecnología, cada lenguaje de programación tiene una documentación y lo ideal es que leas esa documentación para poder entender lo básico o la base de ese lenguaje. Ya después lo demás es ya pura lógica. Otro error también es querer alejarse, por ejemplo, de la programación como tal y querer hacer todo con no code. A veces, por una cuestión de comodidad, a veces venimos en WordPress, por ejemplo, y decía, si está este plugin para esto, vamos a instalarlo. Pero después viene el problema que tal vez el plugin está desactualizado, es de paga, etcétera, etcétera. Entonces, no todo pues tiene que ser sencillo. Hay cosas que también hay que buscar cómo customizarlas.
Y otro error es alejarse también del lenguaje base. Por ejemplo, WordPress está hecho en PHP y muchos desarrolladores quieren empezar a desarrollar WordPress sin conocer PHP. Eso es posible porque la documentación de WordPress es muy buena, pero hay cosas, digamos, que puedas mejorarla conociendo PHP, ah, eh, conociendo el lenguaje, cómo funciona, cuáles son su alcance y también aquellos problemas de seguridad que podrían haber si no haces determinadas acciones. Entonces, si alguien, digamos, que está saliendo de la universidad, quiere dedicarse al desarrollo web como tal y quiere empezar a freelancear, pues desde ya podría, esas tres cositas que le digo, tendría que evitarlas, digamos. Tiene que buscar cómo leer la documentación, tiene que buscar, digamos, entender el lenguaje base de las tecnologías que está utilizando. Y también lo otro es, bueno, la parte de las herramientas. Que se tiene que hacerse con herramientas, digamos, no necesita ser la más cara, sino que le permita, digamos, agilizar como tal el código. Dentro de los editores de código están los famosos linters que te van marcando eh, para ver qué errores estás cometiendo al escribir el código. Entonces, muchas de esas cosas, digamos, tendrían que buscarla, documentarse acerca de ello para poder implementarla en sus proyectos. Y como todo, ¿verdad? En la vida, primero se gatea, se camina y luego se corre. Entonces, siempre hay que empezar con lo básico. Anda, vas a ver que con una aplicación personal, es decir, un proyecto muy personal que vos hagas, te va a servir como background a la hora que andes buscando trabajo. Por ejemplo, yo creé esta aplicación de esto y esto y esto, y ahí está tu marca personal también. Entonces, si vos creas tu marca personal con proyectos personales y una forma de visualizarla está la comunidad tecnológica. Si haces Java, busca la comunidad de Java. Si haces JavaScript, la comunidad de JavaScript te va a apoyar. Y WordPress como tal, digamos, también. Y aparte que la comunidad de WordPress es un poco más amplia porque hay tanto de gente que hace marketing, gente que hace diseño, gente que hace desarrollo, de todo, periodistas, comunicadores, etcétera, de todo. Entonces, es un lugar muy bueno para hacer visualizar, digamos, todos estos proyectos que estás haciendo, que te están ayudando a caminar. Buenísima plática, Alex. Hemos aprendido mucho, hemos podido conocerte mejor desde el punto de vista de un emprendedor, cómo has tenido todos estos altos y bajos. Y apreciamos que nos hayas abierto las puertas para poder conocerte. Así que nos despedimos, Alex. Gracias por estar aquí. Nos veremos en el próximo episodio. Hasta la próxima.